estamos en la recta final de la carta a Colosenses. Hemos estudiado desde el versículo 1 del capítulo 1 y vamos dirigiéndonos hacia al final de la carta. Pero antes de los saludos vamos a detenernos en 6 versículos importantes que necesitamos meditar en esta mañana. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6, y como siempre vamos a leer la bendita palabra de Dios para que podamos disponer nuestras vidas también en oración para ser transformados por su poder. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Te damos gracias, Señor. Permíteme exponer tu palabra con poder de tu Espíritu y no en mis fuerzas. Prepara nuestros corazones. Ayúdanos a proclamar la verdad acerca de tu Hijo para que este mundo pueda adorarlo. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Generalmente cuando estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, tiempos quizás cuando la balanza está inclinada hacia las aflicciones, generalmente tenemos la tendencia a olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando nos acosa el dolor, cuando nos acosa el sufrimiento, olvidamos la redención y empezamos a enfocarnos generalmente en nuestros problemas, en nosotros mismos. Empezamos a solamente hablar de lo que estamos padeciendo. Y eso se refleja en nuestras oraciones. Cuando estamos angustiados, ¿qué es lo que pedimos a Dios? Que quite las fuentes de aflicción, que remueva todo lo que nos está afligiendo, lo que estamos sufriendo. Esa es nuestra tendencia. Queremos que desaparezca rápido la enfermedad, queremos que termine la crisis, queremos que nos devuelva a Dios lo que hemos perdido, o simplemente nos enfocamos en orar para que todo vuelva a la normalidad rápidamente. Sin embargo, en el pasaje que vamos a estudiar, el apóstol Pablo está encarcelado. Sin embargo, su petición no es para salir libre. Quizás él sería muy feliz siendo liberado, pero su petición se enfoca hacia la iglesia, no solamente de Colosas, sino de la Odisea. Está pidiendo algo más prioritario para su vida que salir de la cárcel. Está pidiendo que pueda anunciar a Cristo, que se abra una puerta para la palabra de Dios. Y ese es el mensaje en esta mañana. La mayor prioridad de nuestras vidas es hablar de Cristo. La mayor prioridad de nuestra existencia es hablar y compartir de Cristo. Ese es el mensaje
para nosotros en esta mañana a través del texto. Entonces, vamos a verlo en 2 puntos, de los versículos 2 al 4. Necesitamos orar por oportunidades para hablar de Cristo. De los versículos 2 al 4. Y en los versículos 5 al 6 vamos a ver cómo necesitamos aprovechar las oportunidades para hablar de Cristo. Entonces necesitamos orar por oportunidades y también aprovechar esas oportunidades. El apóstol Pablo se dirige a los creyentes de Colosas, está a punto de saludar para despedirse y está utilizando 2 imperativos en el versículo 2. Y ese es como hemos dividido el texto. De los versículos 2 al 4, y el versículo 2 inicia con un imperativo, es decir, es como un mandato, no es una opción. Pero también en el versículo 5 encontramos otro imperativo, andad. Y en el versículo 2, perseverad. Él quiere que ya ha comenzado exaltando la suficiencia de Cristo, Él ha comenzado a hablar de la esperanza de los colosenses, una esperanza que está centrada en Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Dios con nosotros, Él es el Rey del universo. Él es el que por medio de su resurrección da vida a los muertos y ha reconciliado, ha quitado la acusación que está sobre todo pecador. Él ha removido en la cruz, o más bien clavó en la cruz toda nuestra culpa para liberarnos. Él es suficiente, Él es prioritario, Él es vital, Él es Rey. Por lo tanto, al perseverar en la oración y velando en ellas con acción de gracias, el apóstol Pablo está pidiéndole que persistan, porque sin orar probablemente van a olvidar quién es Jesucristo. Necesitan la oración, necesitan presentarse ante el trono de Dios constantemente para recordar que nadie les quite la esperanza en Cristo, para no moverse de Cristo, para entender que las riquezas de Cristo, que la presencia de Cristo ahora habita en sus vidas, que Jesucristo ha triunfado para que ahora seamos morada de Dios. Y por lo tanto es la oración persistente, la oración que persevera en todo momento. Ahora, perseverar aquí no significa que vamos a estar en nuestro trabajo y le vamos a decir al jefe, qué pena, pero llegó mi hora de oración, entonces voy a cerrar la puerta de mi oficina o mi trabajo y si usted no me deja orar, entonces va a violar mi derecho al libre culto. No se trata de interrumpir o de parecer religiosos todo el tiempo, quizás agachando la cabeza para que la gente sepa que estamos orando. No. Es una actitud. Perseverar es un estilo de vida. Perseverar en la oración significa que estoy invocando a Dios en todo momento, allí en el aula de clase, allí con esos estudiantes que no me caen bien, allí con ese cliente que está reclamando lo que yo ya le di, allí con ese jefe, allí con ese compañero de trabajo, allí con ese vecino, en todo tiempo. En Bogotá los Transmilenios son lugares de oración. Porque con suerte vas a recuperar tu cartera si cierran la puerta. En otras ciudades es el metro, donde en horas pico, sálvese quien pueda. Pero necesitamos una actitud en oración.
Dice el apóstol Pablo, no solamente perseverar, sino velando en ella. Velando nos da la idea de mantenernos alerta a las necesidades de oración. En otras palabras, el apóstol Pablo está llamando a los creyentes de Colosas a que sus oraciones no sean vagas, no sean desenfocadas, sino que las oraciones tengan un propósito concreto. Y él les da el ejemplo a continuación. Es decir, no son oraciones como: Señor, salva al planeta. Señor, salva a Colombia. Señor, salva a todo salva a Cali. Creo que está bien intencionada, pero le falta enfoque a esas oraciones. El apóstol Pablo está animando a que esas oraciones, con acción de gracias, finalmente puedan ser una oportunidad para depender del Señor. Que las oraciones sean concretas, que las oraciones puedan ser totalmente preparadas, listas, esas peticiones. ¿Para qué? Para poder comprobar si Dios las ha respondido. ¿Cómo vamos a saber si Dios está salvando a Cali? Es difícil, ¿no? Por las estadísticas. Pero si pedimos concretamente con nombre propio, entonces podemos quizás cerciorarnos si Dios nos ha respondido nuestras oraciones. Ahora, Él les da un ejemplo en el versículo 3, dice: orando al mismo tiempo también por nosotros. Es decir, Él está pidiendo no solamente por Él, sino en el versículo 1, capítulo 1, dice que Él está escribiendo con Timoteo. Es decir, Él está pidiendo que Él y Timoteo puedan tener una puerta abierta para la palabra. Ahora, el apóstol Pablo pudiera haber pedido por su libertad. Haber pedido: hermanos, por favor, ayunen y oren para que yo salga de esta prisión. Ya no aguanto más. No. Él pide que se abra una puerta para la palabra de Dios. En vez de abrirse la puerta de la cárcel, Él pide que la palabra de Dios, que anunciar a Cristo, haya puertas abiertas, es decir, oportunidades para compartir a Cristo. Él desea compartirle quizás al soldado que lo está custodiando, a la persona que le está sirviendo, a todos los que están allí yendo a visitarlo. Aún con sus cartas, Él quiere compartir. ¿Qué es lo que quiere compartir? Versículo 3. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Solo el Espíritu Santo puede producir una oración como esta. Porque podríamos pensar, ¿cómo es de cínico el apóstol Pablo? Lo encarcelan por anunciar a Cristo. Y fuera de eso pide más oportunidades para seguir anunciando a Cristo. Es muy porfiado. Sin embargo, el misterio de Cristo debe ser anunciado. Para Pablo, su mayor prioridad no era salir de la angustia de la prisión, sino tener oportunidades para dar a conocer el misterio de Cristo. Ahora, este misterio estaba oculto, dice el capítulo 1, versículo 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio significa que en tiempos antiguos nadie sospechaba que los gentiles serían unidos al pueblo del pacto. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Solamente las promesas fueron dadas a un pueblo, la descendencia de Abraham.
En ese pacto solamente pareciera que solo los descendientes del linaje de Abraham, es decir, la descendencia de Jacob, tenía la exclusividad para salvación. Sin embargo, ese misterio todavía los profetas no lo contemplaban, no lo entendían. Los profetas hablaban de un siervo sufriente, hablaban de quizás Ezequiel hablaba de unos muertos y unos huesos que se iban a levantar. Jeremías hablaba de un nuevo pacto, cuando habría un nuevo corazón que se introduciría para que ese corazón de piedra fuera transformado. Isaías hablaba de un siervo sufriente. Sin embargo, ese misterio fue revelado en Cristo. Pero ese misterio necesitaba ser anunciado. No podía quedar allí hermético. Ese misterio también provee riquezas en gloria, versículo 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ayer hablábamos un poco cómo si no nos asombra la gracia de Dios, no vamos a vernos motivados a servir ni amar a nadie. Si la gracia de Dios la damos por sentada, como que la gracia era un favor que yo le hice a Dios, o algo que yo merecía por portarme bien, probablemente la gracia no tiene sentido. Ese es lo que el apóstol Pablo está queriendo anunciar a los gentiles de Colosas, queriendo anunciar a los gentiles de la Odisea. Su tarea y su llamado por Cristo resucitado era anunciar a Cristo a los gentiles. Llevar esta palabra hasta los confines de la tierra. Precisamente el apóstol Pablo termina el libro de Hechos, él queriendo ir a España. España es nombrada allí en la Escritura. Él está en Roma, pero anhela ir a España, hasta lo último de lo conocido del mundo. Este misterio provee riquezas de gloria porque hemos sido añadidos por medio de la fe en Cristo a un pueblo cuya cabeza es Cristo. Hemos sido añadidos a una nueva humanidad que desafía la esperanza de un mundo caído. Es una nueva humanidad, es una nueva mente, es una nueva manera de pensar enfocada en las cosas eternas y no solamente en lo que está a nuestra vista. El consuelo del creyente son las riquezas de gloria que tenemos en Cristo. Porque si vivimos solamente para esta vida, solamente somos, como decíamos hace 8 días, los más dignos de lástima. Pero también este misterio en el capítulo 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de la comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El misterio que debía ser comunicado es Cristo. Pablo está encarcelado por anunciar la suficiencia de Cristo por encima del César. En el primer siglo solo había un Dios. En el pueblo romano, César, el título de rey, de emperador romano. Sin embargo, al hablar de la suficiencia de Jesucristo, ese rey queda en segundo lugar. Y hay otro rey eterno, al cual debe ser proclamado. Ahora, en el versículo 4, parece que no corresponde esa expresión del apóstol Pablo
Porque él dice, para manifestarlo como debo hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo precisamente es un apóstol de Jesucristo. Él, prácticamente algunos dicen, teólogos o quizás en la vida secular, intelectuales, que la mente del apóstol Pablo era una de las mentes más brillantes que ha existido en la humanidad. Su manera de escribir nos lo demuestra. Él conocía perfectamente el idioma hebreo, el idioma griego, el arameo. Él estaba totalmente entendido en su cosmovisión. Era ciudadano romano, era ilustrado, estuvo ilustrado a los pies de Gamaliel. Pero su manera de escribir es una obra de arte también. Ahora, pareciera que no concuerda lo que él pide para manifestarlo como debo hacerlo. Ahora, luego él no sabía comunicar el evangelio, quizás. Sí sabía. Pero lo que está pidiendo el apóstol Pablo de alguna manera es valor para comunicar la palabra de Dios y sabiduría para comunicarla de manera precisa. Dios es el único que puede guiar esas oportunidades para hablar con sabiduría. Necesitamos orar para que Dios nos dé oportunidades para hablar de Cristo con valor. Necesitamos oportunidades, como dice el apóstol Pablo, para que Dios nos capacite con sabiduría para no hablar más de la cuenta. Hay un eslogan del evangelismo y es: Jesucristo es la respuesta a todas tus necesidades. Él tiene un plan perfecto para ti. Sin embargo, eso no es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Él necesita valor y sabiduría para confrontar el pecado, para poder hablar al que está sufriendo con las palabras adecuadas. Porque el que está sufriendo, quizás, si le decimos que se va a ir para el infierno, no lo va a ayudar a creer en Cristo. Pero si al que está bien le decimos que es un campeón y que Cristo vino para ayudarlo a él a ser más campeón, tampoco concuerda. Por eso el apóstol Pablo pide orar, que oren por él, para tener sabiduría, para hablar como debe hacerlo. Ahora, si el apóstol Pablo pide esa oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Pedir al Señor que nos dé oportunidades en este mundo perdido para compartir de Cristo. Necesitamos orar, necesitamos clamar, porque lo más normal es que en nuestra vida nunca nos va a apetecer comunicar a Cristo. Decimos: yo ya soy salvo, los demás no son mi problema. O quizás podamos comunicar el evangelio sin sabiduría y seamos un obstáculo para el evangelio. Y eso nos lleva al segundo punto, de los versículos 5 al 6. No solamente debemos orar por oportunidades para hablar sabiamente y con valor acerca de el misterio de Cristo, sino también aprovechar las oportunidades para hablar de Cristo. El apóstol Pablo
está utilizando nuevamente otro imperativo: andad sabiamente. Es decir, andar es un estilo de vida, es una actitud permanente de sabiduría. ¿Para quiénes? ¿Para con quiénes? Dice el texto, para con los de afuera. Es decir, él está hablando de la iglesia, hablando a la iglesia, pero está hablando de algunos que están fuera de la iglesia. Y eso creo que no es geográfico. Es decir, estar en la iglesia no es necesariamente participar con la iglesia. Muchos están fuera de la iglesia porque sus convicciones, sus esperanzas están fuera del pueblo de Dios. Entonces, hay unos que están fuera, así como cuando Noé está en el arca, los que están fuera se están ahogando. Es probable que Noé haya escuchado el clamor de aquellos que querían entrar al arca y no podían. Hay aquellos que están fuera y necesitan a Cristo. Pero si no aprovechamos las oportunidades, nunca van a escuchar. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán en Cristo? Esa manera sabia de andar, de vivir, es aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 5. Aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades, orar por esas oportunidades para ser precisos en el Evangelio. Quizás a veces hay tiempos que no son propicios para el Evangelio. Son más bien tiempos para servir a otros, para amar a aquellos que nos rodean. Y después ellos preguntarán por qué lo hiciste y hablamos el Evangelio. Entonces, la manera de hacerlo, dice el versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia. Es decir, el apóstol Pablo está no solamente pidiendo de cómo hablar, sino que también está ilustrando la manera de hablar con gracia a los incrédulos. Es un hablar de cosas espirituales. Es una forma agradable de presentar a Cristo. Muchas veces nos equivocamos al hablar de Cristo de una manera excluyente. Pero hablar con gracia también implica hablar de manera amorosa y edificante. Tengo un problema con mi mirada, mis gestos. A veces tengo que estarme mirando al espejo porque con mi mirada muchos pueden entender que los estoy acusando. No sé, me toca hablar mirando como para el piso porque interpretan mis facciones como, este señor nos va a acusar. Sin embargo, que nuestras palabras sean con gracia, ayudarán a nuestros interlocutores a familiarizarse con Cristo, a no sentir que somos exclusivos nosotros, sino que ellos también pueden conocer a Cristo, que son bienvenidos a conocer a Dios y su Hijo. Pero también el versículo 6 nos dice que esa conversación, esa manera de hablar debe estar sazonada como con sal. Es bien interesante porque
dice el apóstol Pablo, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La sal generalmente nos recuerda el sabor. La sal le da sabor a los alimentos. Intensifica, es agradable la sal. Pero creo que el apóstol Pablo está hablando de la sal en dos sentidos. En primero es que sea como una conversación, unas palabras sazonadas, un hablar sazonado como con saborcito. No insípida esa conversación. Usted tiene que conocer a Cristo. Se va para el infierno si no conoce a Cristo. Eso no tiene sabor. Es insípido. Si fuera así, podríamos proclamar robots para que predicaran a Cristo. Pero ni siquiera los ángeles del cielo tienen el privilegio de comunicar las buenas nuevas. Ellos celebran cuando un pecador se arrepiente, pero es la iglesia la que está llamada a publicar, a ser discípulos de Cristo y a hablar del misterio de Cristo. Pero por otro lado, no solamente la sal da sabor a nuestras conversaciones, quizás unas conversaciones orgánicas, es decir, no tan preparadas, que podamos distinguir las inquietudes, las preocupaciones de las personas, sus aflicciones, sus gustos, y poder entrar en conversaciones que terminen en conversaciones espirituales. Muy sutilmente podemos usar aún sus aficiones, sus preocupaciones, sus deseos, para entrar en una conversación que esté sazonada. Pero también de otro lado, la sal también era en el primer siglo un elemento para preservar la corrupción de los alimentos. Todavía se usa la sal para meter las carnes en sal para preservarlas. Ahí todavía hacen platillos muy ricos con esas carnes que son saladas para preservarlas. No había neveras, no había electricidad en el primer siglo y preservaban las proteínas con sal. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra conversación acerca de Cristo? Pues que nuestras palabras deberían ser una influencia purificadora en la sociedad decadente y corrupta en la que estamos. Nuestras conversaciones no pueden ser igual a los incrédulos. Nuestras expresiones no pueden ser o no deberían ser iguales a los que no conocen a Cristo. Ahora, no me refiero solamente a las vulgaridades, a los chistes de doble sentido. Estamos en una sociedad donde el hablar lleva veneno. El hablar generalmente está asociado a la inmoralidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos como creyentes, y creo que el apóstol Pablo está dirigiéndose a una congregación en Colosas que necesitaba no parecerse a la sociedad de Colosas. Eran vulgares en su trato con los demás. Y por eso esas palabras, esas conversaciones sazonadas con sal deberían ayudarnos a saber cómo responder a cada persona. Hoy las redes sociales son la plataforma donde todos se escriben insultos unos a otros. Aún hay teólogos
reformados que están respondiendo fuerte a aquellos que los critican. Están respondiendo de una manera que no está sazonada con sal. Qué maravilloso sería que nuestro lenguaje al conversar, que nuestras palabras fueran identificadas como algo distinto a este mundo. Que las personas nos preguntaran ¿de qué planeta viniste? Porque tú no hablas como nosotros. Y entonces les hablamos del planeta de Cristo. Justamente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro está hablando sobre este mismo tema, cómo hablar y predicar a Cristo. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y ¿con qué? Con reverencia. El contexto de la primera carta del apóstol Pedro es de sufrimiento. Pero él llama a defender la fe a aquellos que los insultan, dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro está dirigiéndose a los creyentes que sufren, a los creyentes que están bajo improperios por su fe, están siendo burlados, se están burlando de ellos, los están maltratando, se están sintiendo afligidos por el Evangelio, están expatriados en Asia, Capadocia, Bitinia. Es como si no tuvieran patria, pero aún así Él les llama ¿a qué? A hacer defensa de la fe con santidad, con mansedumbre. Porque cuando estamos en una conversación centrada en el Evangelio, no se trata de quién va a ganar. Se trata de mostrar misericordia para exaltar a Cristo. No se enfrasquen en conversaciones, en discusiones teológicas, solamente para ganar el punto. Más bien, aprovechemos el tiempo, aprovechemos las oportunidades para hablar con sabiduría, para sazonar nuestras palabras, para dejar atrás ese vocabulario que quizás pueda obstruir el amor de Cristo. Sin un vocabulario abusivo y sin un vocabulario vengativo. Eso es la manera de comunicar a Cristo. Se requiere, hermanos, la intervención del Espíritu Santo. No podremos hablar de Cristo sin el Espíritu Santo. No podremos, no nos atrevamos a enfrascarnos en conversaciones argumentativas acerca de Cristo si no hemos orado por esas personas primero. No nos coja desprevenido esas conversaciones para ganar discusiones. Perseveremos en la oración. Aprovechemos las oportunidades
para amar a aquellos que nos rodean, para hablar de la suficiencia de Cristo, para que nuestras vidas reflejen la suficiencia de Cristo. Muy difícilmente, si nos quejamos, si maldecimos, si murmuramos, si estamos en esos corrillos que hablan de política, hablan de, ahorita ya pasó de moda el coronavirus, no sé qué tema es ahora, la guerra, entonces ya hay tema. Probablemente hay mucha tela que cortar con todo eso, pero necesitamos pedir al Señor que nos dirija con gracia y con misericordia por estas personas para hablarles de Cristo con valor. El apóstol Pablo entendió que más que una liberación de su cárcel, él pidió para que se abriera una puerta para el Evangelio y poder hablar. Dar a conocer a Cristo solamente lo podemos hacer aquellos que hemos sido reconciliados por Él. Aquellos que reconocemos que nuestros pecados eran tan altos, tan profunda nuestra depravación, que solamente Cristo nos pudo salvar del abismo donde estábamos. Cuando reconocemos que solamente por medio de la cruz fuimos salvados, fuimos rescatados, que no teníamos aliento para clamar a Dios, pero aún así Él nos socorrió, viniendo del cielo para tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces podremos hablar con satisfacción de Él. Es necesario que aprovechemos esas oportunidades, porque si no hablamos de Cristo, los engañadores sí lo harán. Si no hablamos de Cristo, los legalistas sí lo harán. Si no hablamos la verdad de Cristo, los impostores sí lo harán. Pidamos al Señor que por medio de su gracia y su Espíritu nos capacite para anunciar a Cristo con valor, pero también con sabiduría. Oremos. Padre, queremos ser instrumentos, quizás a veces inútiles, para proclamar tu verdad, pero aún así, úsanos como vasijas limpias para proclamar las glorias de tu nombre. Ayúdanos a mostrar compasión con aquellos que nos rodean, a pesar de estar prevenidos de que quizás podamos ser insultados. Danos valentía, Señor, para hablar verdad, hablar de Cristo como la única oportunidad que tienen los pecadores para salvación. Gracias te damos por tu palabra, por tu verdad, la cual nos sentimos no avergonzados, sino que es un honor proclamar tu gloria. Guíanos como iglesia, añade a aquellos que han sido apartados para salvación, separados desde antes de la fundación del mundo, para que podamos encontrarlos y comunicarles este mensaje que están esperando para ser liberados y para reconciliarse contigo, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.